Todo, fecha 10 de octubre. El 10 de octubre era un día muy importante y simbólico para una pareja en particular en la villa oculta de la hoja. Hoy era el día del nacimiento de su primer hijo. Estas dos personas eran muy veneradas en el país del fuego gracias a sus importantes a la victoria de su pueblo en la tercera gran guerra ninja mundial, ya que mientras el varón había sido el encargado de dar una brutal derrota frente a Iwa causando lo que se podría decir la aniquilación de sus fuerzas en cuestión de segundos. Mientras que la mujer era venerada por haber derrotado a dos de las grandes armas de destrucción de Kumo, llegando a ser capaz de dejar inútil a la nación del rayo, y con el temor de si mientras ella viviera ellos seguirían perdiendo frente a sus rivales. Pero toda acción tiene reacción, y esa fue que ambos fueron puestos dentro de las listas negras de ambos países, unos por motivos de la ira y el odio por la relativa facilidad con la que había aniquilado su ejército, y los otros por la ambición de tener en sus manos un linaje y clan que era capaz de someter a los Biju sin necesidad de ser un Senju o un Uchiha. Estas dos personas eran Minato Namikaze y Kusina Uzumaki. Ambos se conocían desde que eran niños, ya que ambos asistieron a la Academia Ninja al mismo tiempo y por tanto ambos crecieron juntos, llegando a ser ambos de gran talento. Pero mientras Minato era tranquilo, Kusina era más bien una bomba que explotaba y mostraba su temperamento cuando alguien tocaba los botones adecuados. Ambos cuando hicieron Genin fueron por caminos separados y aún así sin darse cuenta estaban cerca los unos de los otros, y esto solo se hizo más fuerte cuando en una noche antes de que la tercera gran guerra comenzara, cuando Kumo se interesó en ella por ser la última conocida del temible clan Uzumaki. Desgraciadamente para Kumo su plan salió mal y Minato llegó a tiempo de salvarla, iniciando así entre ambos un viaje entrelazado que empezaría con una bonita amistad que terminaría con un amor inquebrantable unido por un hilo rojo del destino. Durante la guerra su relación se afianzó y terminó convirtiéndose en algo mucho más de lo que nadie habría querido, en especial en el pueblo de la hoja, donde muchas mujeres de hogar civil noble esperaban poder casarse con Minato, teniendo en cuenta que él era el próximo Hokage, algo que desgraciadamente todas tuvieron una negación por parte de Minato, ya que lo que nadie sabía es que Minato ya estaba casado. Minato se casó al final de la guerra con la persona que siempre había acompañado su vida desde que comenzó en la parte más baja de la sociedad shinobi hasta este momento en que él era ahora un candidato para Hokage. La boda fue secreta, ya que las reacciones de no solo los enemigos externos que Minato se había hecho con Iwa y los de Kusina con Kumo descansarían hasta destruir al clan de ambos, que estaba empezando a resurgir. Pero también en Konoha tenían enemigos los concejales civiles, que tenían interés de casar sus hijas con Minato para obtener mayor poder político e influencia, los tres consejeros del Hokage, los cuales se trataba de unos belicistas que anhelaban cualquier cosa que les facilitara la supremacía y por ello hacían lo que fuera necesario, llegando hasta el punto de tratar de obligar a Minato de entregar el Iraishin no Jutsu, el cual fue un jutsu de destrucción masiva que podía destruir ejércitos debido a que permitía la capacidad de estar en un lugar en un instante. Sin embargo, su posible intento más atroz fue el intento de poner en el programa de cría a Kusina para tener más usuarios de ese chakra suyo para someter Bijus. De no ser por las acciones de Sarutobi y Hiruzen, esos tres podrían haberse salido con la suya y haber causado un cataclismo, ya que lo que nadie sabía es que Kusina Uzumaki también era el Jinchuriki del Kyuubi, la más fuerte de los 9 Biju. Sin embargo, hoy era 10 de octubre y era para ambos un día para celebrar y para estar temerosos, ya que el parto es el momento más peligroso para una Jinchuriki, ya que el Biju trata de salir libre cuando es ese momento. Por ello ambos estaban ahora en una cueva a varios kilómetros de Konoha, con Ua partera atendiendo el parto y un Minato enormemente preocupado, ya que su esposa parecía estar pasándolo muy mal debido al doble dolor. Por un lado era el dolor de traer un niño al mundo y por otro era el dolor de un fox gigante tratando de hacer su camino, ya que no le gustaba estar encerrado. El caso es que ambos padres lo estaban pasando mal y también el propio Minato sentía un gran dolor por estar siendo su brazo izquierdo brutalmente triturado por su dulce esposa. Lo juro, Minato Namikaze, si me intentas meter otro ser así te meto yo una de mis cadenas por el mismo lugar por el cual vienen tus niñitos. Esto por supuesto ganó una mirada de miedo y terror por parte de Minato, ya que él sabía cómo de verdad estas palabras eran, ya que él conocía muy bien a su esposa y sabía que ella muy bien capaz de eso simplemente por hacer validar un pequeño punto, aunque en el caso de él mismo sería más bien un enorme punto lento y doloroso. El pobre estaba sometido y subyugado.
Aunque el mayor temor de Minato en este momento era ese niño que venía en camino a la vida, ya que si en algo se parecía a su querida esposa, entonces el niño iba a ser un buen puñado y gran caos para él y toda la vida por sus interminables bromas. Un grito de su esposa devolvió a Minato a la realidad y se dio cuenta de que ya estaban llegando al final del proceso, ya que el niño ya estaba empezando a salir, lo cual era algo beneficioso, ya que así él podría devolver al Kyuubi su sello tan pronto como esto terminara, y así su esposa dejaría de estar en un gran dolor y así podrían ya empezar a mimar a su hijo. Vamos Kushi-chan, ya estás casi ahí. El embarazo estaba terminando, ya que casi se podía ver al niño salir y con ello se acaba la larga noche. Biwako Sarutobi sabía que un embarazo era doloroso y aún más cuando era un bebé y zorro gigante los que trataban de salir de su cuerpo. El niño salió enseguida y eso significaba que la larga noche por fin llegaba a su fin, algo positivo ya lo larga que se le estaba haciendo para la anciana esposa del Sandaime Hokage. Ella acunaba al bebé mientras que ambos padres se relajaban momentáneamente por el estrés del momento, en especial la pobre madre, y fue justo en ese momento que Minato iba a resellar al Biju, y también fueron los últimos momentos de Biwako Sarutobi. Aléjese del Jinchuriki Hokage-sama. Minato se giró como si se moviera a cámara lenta y lo que vio le arrebató la vida. Ahí estaba un hombre enmascarado que sostenía a su hijo mientras que lo sostenía de manera hostil que parecía que iba a hacerle daño. Minato también se fijó en el charco de sangre de Biwako Sarutobi y se dio cuenta de que ella estaba muerta. Sin embargo, el enmascarado aprovechó esta distracción del Hokage para lanzar el bulto hacia arriba con la clara intención de separar a marido y mujer, así que Minato apareció rápidamente en un destello amarillo y recogió a su hijo sin darse cuenta de las notas explosivas que el enmascarado había colocado por toda la manta del bebé. La explosión que hubo fue suficiente para cubrir los ojos de Kushina y romper el lugar a un lugar más abierto para lo que el hombre enmascarado estaba planeando, lo cual era la liberación del Kyuubi. Kushina por ello no lucía nada contenta, ya que sabía muy bien las consecuencias de liberar al inmenso Biju y ella quería evitar eso por cualquier medio, ya que supondría una gran cantidad de destrucción sin sentido y que solo traería dolor a su familia y al pueblo. Desgraciadamente su súplica no fue escuchada, ya que en ese momento el enmascarado se acercó a ella y realizó los signos de mano para romper el sello. Lo que a continuación sucedió fue uno de los momentos más dolorosos de la existencia de Kushina, ya que ella sintió como el sello se rompía en mil pedazos y a la vez el zorro que trataba de salir de la prisión que estaba abriéndose paso por sus entrañas. La brusca liberación de chakra que procedió a partir de ese mismo momento fue tal que no pudo evitar gritar de dolor. Como si además fuera un mal presagio o un agujero. De ese agujero en su estómago empezó a salir chakra que tomaba la forma de una bola rodeada con cadenas y entonces resurgió el Kyuubi no Kitsune. Soy libre. Yo creo que no antes de que el gigantesco Kitsune tuviese tiempo de escapar. El hombre que estaba enmascarado e hizo algo de lo que se iba a avergonzar más tarde miró a sus ojos. Fue justamente con eso hecho que el Kyuubi había perdido toda posibilidad de escapar, ya que cuando fue mirado por esos ojos rojos con Tomoes él no pudo evitar entrar en un mundo de ilusiones en el que tenía dos opciones: resistirse y sufrir por ello o hacer lo que se le ordenaba. Cabe decir que Tobi está muy satisfecho con la situación actual, así que decidió que era hora de probar a su nueva mascota contra el pueblo de Konoha, aunque él no contaba con Kushina haber sobrevivido a la extracción. Eso de por sí solo ya hablaba de la conocida vitalidad Uzumaki y de cómo de cabezas duras son, así que él tomó la decisión acertada y ordenó al Kyuubi a matar la condenada mujer para que no se metiera en medio. Hay que decir que fue muy lento y con ello él perdió su oportunidad. En un destello amarillo Minato apareció y se la llevó a la casa de seguridad a la que había llevado antes a Naruto y en la que había un Kage Bunshin trabajando en algo importante, parecía ser. Dejó a Kushina justamente al lado de su hijo recién nacido mientras él iba a por su chaleco Jonin y su capa de cuarto Hokage. Él tenía que parar el ataque Kyuubi y devolverle el saludo a ese bastardo enmascarado por mil, por haberse atrevido a estropear este día tan magnífico y hermoso. Él no lo dejaría irse de rositas por sus acciones del día de hoy. Konoha a las afueras era una hermosa noche en la que muchos podían decir que estaban disfrutando de una noche de paz y tranquilidad. Desgraciadamente esa misma paz y tranquilidad no iba a durar mucho más por los planes de Uchiha enmascarado. El hombre llegó a Konoha y realizó los sellos del jutsu de invocación. Eso de por sí no era algo únicamente malo si no fuera porque acababa de invocar al gran Kyuubi no Kitsune.
Cuando este inmenso ser apareció de la nada, hizo lo que tenía que hacer para hacer notar su presencia y disparó un rugido sónico con el objetivo de causar el caos, algo que no se hace de rogar cuando resulta que de un ataque se levantaron grandes cantidades de tierra y se llevó por delante todo, desde negocios hasta personas, que no les dio tiempo de reaccionar, lo cual provocó caos y destrucción, gritos de desesperación y llantos de niño pidiendo por sus padres y madres. Fue justamente en ese mismo momento que el Sandaime y muchos ninjas aparecieron para crear una línea de defensa en contra de ese ser que estaba atacando su hogar. Una línea eran los Akimichi, que con su jutsu aumentaron su tamaño y con ello pudieron repeler el ataque del Kyuubi mejor. Luego había dos líneas diferentes, una que no paraba de lanzar kunais explosivos y otra lanzando jutsu tras jutsu para entorpecer al máximo animal. El propio Sandaime estaba atacando con todo lo que tenía al ser, pero él tenía un pensamiento no muy positivo acerca de la situación, ya que si el Kyuubi estaba libre quería decir que Minato había fallado y ello podía suponer la muerte de todos los que allí estaban. Sin que nadie lo notase, él tenía lágrimas cayéndole de los ojos al pensar en su difunta esposa ahora y en lo mucho que iba a echarla de menos. Pero enseguida se despertó de esa sensación y se concentró en el Kyuubi para asegurarse de que el ser no llegaba hasta donde vivía su nieto y donde habría más niños indefensos. Él no podía permitirse perder a una generación que tenía tantas posibilidades de conocer una paz que nadie jamás ha vivido ni sentido. En un claro próximo a Konoha, Tobi estaba disfrutando viendo cómo el Kyuubi estaba destrozando Konoha, ya que una gran parte de él ansiaba esa destrucción como una venganza por las acciones de este pueblo, un pueblo que traicionaba a los suyos ante la más mínima de problemas y sin ningún esfuerzo por solucionar las cosas. Ellos eran amantes de una falsa paz y unos hipócritas que alababan el trabajo en equipo, pero que destacaban más a los prodigios. Y les daban una sobreimportancia, mientras el que trabaja, suda y sangra está por su cuenta. Fue así como se lo encontró el Yondaime cuando llegó al claro. Vaya, Yondaime-sama ha venido a disfrutar de las vistas. He venido a detenerte y detener al Kyuubi. Un nuevo baile se alzaba en la que el hombre enmascarado sacó su propia arma, que se trataba de una cadena cogida entre ambos de sus brazos para poder agarrar y golpear a su objetivo, mientras que el Hokage usaba su arma, el Trikunai. Minato le lanzó su ataque, pero hay que decir que se sorprendió enormemente cuando vio que su kunai lo atravesaba. Lo dejó sin habla y es momento Tobi lo aprovechó para tratar de golpearlo con la cadena y en el proceso absorberlo para que así no se entrometiera en su plan. Sin embargo, conforme el kunai se alejó del enmascarado, Minato se teletransportó a donde estaba el kunai, esquivando su palma mortal. Minato estaba pensando detalladamente en la información obtenida y tuvo que admitir que era un jutsu espacio-tiempo muy aterrador. Hacia a su usuario intangible e intocable, pero para atacar necesitaba volverse sólido. Así que él tenía una teoría de cómo golpearlo y obligarlo a retirarse antes de que pudiera hacer mucho más daño. Con eso en mente, Minato se lanzó hacia el enmascarado y le lanzó su kunai, y como antes el enmascarado dejó que lo atravesara, mientras que poco a poco Minato se acercaba con un Rasengan para golpearlo y él extendía la mano para absorberlo y falló, porque en un instante Minato desapareció y estampó su Rasengan en su espalda. Iraisin nivel 2 Rasengan. El impacto dejó inmovilizado a Uchiha y esto permitió a Minato utilizar un sello de contrato para anular el que él tenía activo con el Kyuubi, quitándoselo de las garras y además permitiéndole ir recuperando poco a poco la consciencia. Sin embargo, como algo malo, el chico desapareció no sin antes lanzar su amenaza de que él volvería y se encargaría de controlar el Kyuubi. Solo por eso Minato sintió miedo, ya que sabía que no podía dejar al Kyuubi libre, así que se enfocó en el inmenso Biju y pudo ver que este estaba luchando con todas sus fuerzas para evitar los ataques y poder alejarse, ya que era lo que su instinto le decía, pero debido a los constantes ataques no tuvo otra que prepararse para lanzar un Bijurama. Cualquiera podía ver toda la energía yin y yang que el Kyuubi estaba combinando para crear ese ataque, y si impactaba en el pueblo, borraría a este de la faz de la tierra. Por suerte Minato apareció y usó una barrera espacio-tiempo para asegurarse de que el ataque no llegara a Konoha. La barrera cumplió con su función y envió el ataque a otro lugar en el que no habría ni heridos ni muertos. Con esto hecho, Minato se dispuso a realizar su último jutsu de su arsenal para poder sellar a la criatura gigante y con ello salvar al pueblo, pero pagando un alto precio. Kuchiose no Jutsu Gamabunta. Gamabunta era el jefe de la convocatoria Sapo y pese a no ser tan fuerte como un Biju, sí era lo suficientemente pesado como para mantenerlo inmovilizado, dándole así una oportunidad a Minato de llevárselo a otro lugar. Momentos antes de que se fueran, Minato se despidió del jefe Sapo, ya que sabía que esta sería la última vez que lo viera.
Apareció cerca de su casa de seguridad y enseguida un clon suyo apareció llevando al pequeño bebé, justamente cuando el QB estaba otra vez empezando a moverse después de sufrir su pérdida de ubicación. Unas cadenas de rolo sujetaron fuertemente contra el suelo. Kusino Uzumaki había vuelto aunque parecía más muerta que viva y era obvio que no sobreviviría a la noche, sin embargo había hecho un esfuerzo sobrehumano para venir aquí y era obvio para qué. Minato-kun, rápido, ayúdame a sellarlo dentro de mí, así cuando yo muera él se desvanecerá por lo menos durante otros 9 años y ello significará que no podrá hacer daño a nuestro hijo. Era obvio que el plan de la Uzumaki era sacrificarse y llevarse con ella al QB, sin embargo Minato tenía un gran dilema ya que resultaba que ese hombre continuaba ahí fuera y estaba esperando una oportunidad para hacerse nuevamente con el QB y él no podía permitir que algún extranjero se hiciera con un poder así para causar desgracias. Solo tenía una opción y le partía el corazón por lo que esto implicaba en todos los niveles. Kushi-chan, no podemos hacer eso. Si lo sellamos en ti en 9 años estará una vez más y libre y eso es algo que no podemos permitirnos ya que ese hombre podría usarlo de nuevo y esta vez no habría nadie aquí para detenerlo. Por favor Kushi-chan, compréndelo, pero lo odiarán, lo tratarán como a basura y lo que es peor que va a estar solo y sin nadie. Minato-kun, si hacemos esto sabes que estamos condenando el infierno en la vida de nuestro hijo. Por favor reconsidéralo, Kushi-chan, ¿no crees que lo he pensado ya? Sí sé que es posible que padezca todo eso, pero es eso o morir ya que ¿y si ese hombre vuelve dentro de 9 años una vez más? ¿Y si sigue viniendo mientras tenga a la bestia bajo su control? No podemos permitirlo ya que eso implicaría que nuestro hijo estuviera siempre en peligro. Con el sellado en su interior al menos sabremos que él estará a salvo de ese enemigo. La pobre Kusina estaba desolada porque sea lo que sea no veía más que un destino cruel y oscuro y eso era algo que la cabreaba enormemente ya que siempre se había enfrentado a los problemas de la vida cara a cara y aquí estaba sin ni siquiera poder decir a la mierda y sigo para adelante. Ella hiciera lo que hiciese estaba condenando a su hijo a una vida oscura. Está bien Minato-kun, acabemos con esta horrible pesadilla y despidámonos de nuestro hijo. Con eso el sellado procedió. Minato Namikaze convocó a la parca y con ella selló al Kyuubi completamente en Naruto, pero si se hubiera fijado él habría visto una mirada de pesar en el rostro del gigantesco zorro. Ninguno de ellos sabía los efectos que este día tendrían en los próximos años de la historia y de la vida de su hijo. Salto temporal 6 años. Konoha en la actualidad han pasado 6 fatídicos años desde ese brutal ataque y desde entonces el pueblo se ha vuelto a levantar del duro golpe que recibieron. También ahora es el 6º cumpleaños de un pequeño niño rubio llamado Naruto. Este niño era el hijo venerado de 2 héroes, pero a él lo trataban como al mayor paria de la villa, y para el mayor problema del joven era que sufría de ostracismo ya que todo el pueblo trataba de aislarlo sin darle un segundo de para colmo de males. Nadie se preocupaba por él y simplemente esperaban que se muriera de la forma más lenta y dolorosa posible. Aunque en ocasiones algunas turbas se reunían para golpearlo, en especial el día de su cumpleaños. Y esa es la razón por la que deambulaba por la calle ya que esperaba que una turba acabara con su sufrimiento y le permitiera descansar ya que en 5 años había estado solo luchando por sobrevivir sin la ayuda de nadie y con menos que nada. La única persona que hasta ahora le había ayudado había sido el Sandaime que únicamente le daba un estipendio por ser un huérfano y además le consiguió un pequeño apartamento en el que vivir y refugiarse, aunque más bien era un basurero que se caía a pedazos, pero él no se quejaba porque era mejor que nada. Siempre se preguntaba por qué lo odiaban y despreciaban. Porque nadie quería reconocerlo y simplemente lo aislaban de esa ciudad. Él estaba cansado y solo quería que alguien lo reconociera, alguien que le ayudara al menos con los pasos de la vida, pero él jamás tendría esa suerte ya que eso solo era para los niños normales y no para él. Flashback 6 años antes. Pocos días después del ataque del Kyuubi se estaba celebrando una reunión en la cual el Sandaime recién restituido acababa de llegar. Había habido bastantes bajas ya que una tercera parte del pueblo había sido dañado. Por supuesto las reparaciones y los actos fúnebres estaban haciendo ya sus caminos, sin embargo aún faltaba discutir varios puntos y era para eso que estaban en esta reunión. Bien concejal Shimura, usted ha llamado a esta reunión así que exponga su caso para que podamos entender qué es lo que sucede y qué quieres saber acerca del ataque. Bien. Como todos sabemos el Biju fue derrotado por el Yondaime y Kusino Uzumaki a costa de sus vidas.
Sin embargo, no sabemos dónde está dicho ser ahora y creo que es en la preocupación del pueblo que necesitamos esa información para poder estar más preparados. Era obvio que quería saber dónde estaba el Jinchuriki, demasiado obvio, pero Hiruzen vio entonces las caras de los demás concejales y se dio cuenta de que su verdadero objetivo no era que él respondiera la pregunta, sino que la curiosidad llegara a todos en el consejo y por tanto él se viera obligado por la presión a decir exactamente dónde estaba el Biju. El Biju fue sellado en un niño, o más bien en este niño. Entonces Hiruzen dejó a todos ver al pequeño bebé que había estado cuidando todos estos años y la reacción fue inmediata, ya que los gritos de la parte civil, las miradas calculadoras de Danzo y Fugaku, junto con la indiferencia del resto de los clanes, la que predijo la vida desde ese momento del niño, una vida solitaria y sin nada, silencio. Minato se sacrificó a sí mismo para sellar a ese ser en este niño, es una falta de respeto. Y es por eso que su nombre será Naruto Uzumaki, como un tributo al cuarto Yakushino Uzumaki. Ahora está prohibido hablar acerca de esto y de ahora en adelante una ley de clase S penal con la muerte se impone. Nadie debe hablar acerca de Naruto ser un Jinchuriki. Fin flashback. Por supuesto fue salir de la reunión y los civiles y clanes decirlo a todo el mundo, con lo que su estado fue ya declarado y si bien no podían decírselo a los niños, sí podrían mantenerlos alejados y con ello marginaron al niño. Hiruzen Sarutobi apenas se esforzaba por hacer cumplir la ley debido a que tenía mucho trabajo por hacer y que no podía tener a sus ninjas persiguiendo a media villa, y luego por supuesto estaba que una parte de él lo culpaba de la muerte de su esposa. Pasaron así hasta el día de hoy, durante 6 años ignorándolo y sin darle la posibilidad de tener una vida normal. Decidió que si nadie lo iba a molestar, al menos se iba a ir a ese bosque chulo que vio el otro día, al menos allí a lo mejor encontraba algo de comer que llevarse al estómago, ya que hacía una semana que él no comía nada de nada, así que si tenía suerte él podría alimentarse o algo. Bosque de la Muerte. El Bosque de la Muerte era un lugar donde solo los más idiotas iban a entrenarse y aunque fuera algo raro, una mujer que le gustaba estar sola solía vivir allí a tiempo parcial. Si el Bosque de la Muerte era un lugar donde nadie se metía si no tenía una posibilidad de salir con vida. Pero Naruto no era alguien normal y era muy dudoso que alguien pudiera prever lo que él estaba a punto de hacer, ya que nadie le hacía caso. Era menos probable que lo pillaran. Para Naruto fue fácil saltarse la valla, ya que él era muy hábil y enseguida llegó a un buen lugar donde quedarse. Él decidió que se quedaría ahí ya que parecía un buen lugar y luego iría a buscar la comida, ya que en un lugar como este era fijo que había. Enseguida sus ojos empezaron a cerrarse. Él no tenía sueño, pero daba igual cuánto luchaba, ya que sus ojos le decían que los dejara cerrarse casi como si tuviera que dormir. No tardó mucho en ceder, ya que cuanto más se resistía más hambre tenía y por supuesto él no quería eso. Tal vez en su sueño vería cosas bonitas y que le ayudarían para el día siguiente, así que con eso se entregó al sueño profundo. Y como si fuera una advertencia, el cielo se nubló y los rayos y truenos se podían oír, pero nada de lluvia caía. Paisaje mental. Naruto se encontraba en lo que parecía una cloaca y pensó que como de costumbre sus sueños no podían terminar bien, y como de costumbre uno de sus sueños fue más que una cosa tonta. O eso fue, hasta que sintió a alguien llamándolo, por lo que decidió ir a donde venía el que le estaba llamando. Tal vez él querría ser su amigo y no golpearlo o ignorarlo como el resto. Fue por los callejones de su mente sin saberlo, dirigiéndose hasta una fuente conocimiento y poder sin precedentes. Más temprano que tarde llegó hasta lo que parecía ser una jaula de oro hecha para mantener un animal gigante, lo cual cuanto más se acercaba para ver pudo apreciar que así era. Ya que delante suya estaba el Kyuubi no Kitsune y Naruto, como todo niño, solo hizo lo que uno hace a esa edad. Boa, eres muy grande. El animal de cola tenía que contenerse una risa que amenazaba con escaparse de él por lo infantil que era su anfitrión, lo cual era una cosa buena. Él había hecho algo que le había causado remordimientos. Cuando él estaba todavía en el estado de furia y los padres de este niño trataban de sellarlo por todos los medios, él solo quería huir, así que hizo la única cosa que se le ocurrió: tratar de matar al niño. Por supuesto él no contaba en ese estado con que sus padres se colocarían en medio por muy muertos que estuvieran. Pero ellos lo hicieron y esa imagen le recordó a cuando su padre les dijo que él moría y cómo se iban a quedar solos. Eso se le presentó y enseguida se dio cuenta de que había condenado al niño a esa vida. Luego se había pasado los últimos años viendo su vida y cómo lo apartaban hacia un lado y lo ignoraban. Así que había tomado la decisión más importante de su vida. Él decidió cooperar con el niño. La cooperación por supuesto era algo que nunca pensó, pero a este niño se lo debía. Él no iba a darle el control de su poder, pero sí podía echarle un cable. Eres un contenedor muy interesante, Naruto. ¿Sabes mi nombre? ¿Podemos ser amigos? El Biju se sorprendió por el comentario del niño, ya que lo que le había pedido era algo bastante sencillo y simple. Amigo.
Esa era una palabra que no figuraba dentro del vocabulario de los Byu dado el factor de que todo el mundo los quería atados y controlados por sus vastos poderes. Y sin embargo el niño delante de él le pedía algo tan sencillo: si podemos ser amigos. Segundos después de haber dicho esas palabras el niño estaba saltando por todo el paisaje mental como si no hubiera un mañana, ya que por fin tenía un amigo, algo que él siempre había querido. Eso por sí mismo era suficiente para alegrarle el día. Naruto, escucha, mis acciones te han costado caras y por tanto estoy en deuda contigo, así que voy a darte un regalo. Con ese regalo serás imparable e inmejorable, los límites serán aquellos que tú mismo te pongas, así que no me defraudes y esfuérzate por mostrarle al mundo el poder que tienes. Después de decirle esas palabras, el chakra azul de Naruto y el rojo del Kyuubi se entrelazaron y juntaron para dar lugar a un chakra lila. Si bien el chakra se sentía poderoso, carecía de la malicia del Biju y de la debilidad y límite del humano, y con eso ese chakra morado consumió el cuerpo de Naruto. Si alguien estuviera cerca de su lugar habría podido apreciar que una capa o mortaja lila lo cubría entero y que la tormenta se hacía más potente. Solo Dios podía saber lo que se había soltado sobre Konoha y el resto. Ahora en adelante una ley de clase S penal con la muerte se impone. Nadie debe hablar acerca de Naruto ser un Jinchuriki. Fin flashback. Por supuesto fue salir de la reunión y los civiles y clanes decirlo a todo el mundo, con lo que su estado fue ya declarado, y si bien no podían decírselo a los niños, sí podrían mantenerlos alejados, y con ello marginaron al niño. Hiruzen Sarutobi apenas se esforzaba por hacer cumplir la ley debido a que tenía mucho trabajo por hacer y que no podía tener a sus ninjas persiguiendo a media villa, y luego por supuesto estaba que una parte de él lo culpaba de la muerte de su esposa. Pasaron así hasta el día de hoy. Durante 6 años ignorándolo y sin darle la posibilidad de tener una vida normal, decidió que si nadie lo iba a molestar al menos se iba a ir a ese bosque chulo que vio el otro día. Al menos allí a lo mejor encontraba algo de comer que llevarse al estómago, ya que hacía una semana que él no comía nada de nada, así que si tenía suerte él podría alimentarse o algo. Bosque de la muerte. El bosque de la muerte era un lugar donde solo los más idiotas iban a entrenarse, y aunque fuera algo raro, una mujer que le gustaba estar sola solía vivir allí a tiempo parcial. Si el bosque de la muerte era un lugar donde nadie se metía si no tenía una posibilidad de salir con vida. Pero Naruto no era alguien normal y era muy dudoso que alguien pudiera prever lo que él estaba a punto de hacer, ya que nadie le hacía caso. Era menos probable que lo pillaran. Para Naruto fue fácil saltarse la valla, ya que él era muy hábil y enseguida llegó a un buen lugar donde quedarse. Él decidió que se quedaría ahí ya que parecía un buen lugar y luego iría a buscar la comida, ya que en un lugar como este era fijo que había. Enseguida sus ojos empezaron a cerrarse. Él no tenía sueño, pero daba igual cuánto luchaba, ya que sus ojos le decían que los dejara cerrarse casi como si tuviera que dormir. No tardó mucho en ceder, ya que cuanto más se resistía más hambre tenía, y por supuesto él no quería eso. Tal vez en su sueño vería cosas bonitas y que le ayudarían para el día siguiente, así que con eso se entregó al sueño profundo. Y como si fuera una advertencia, el cielo se nubló y los rayos y truenos se podían oír, pero nada de lluvia caía. Paisaje mental. Naruto se encontraba en lo que parecía una cloaca y pensó que como de costumbre sus sueños no podían terminar bien, y como de costumbre uno de sus sueños fue más que una cosa tonta. O eso fue, hasta que sintió a alguien llamándolo, por lo que decidió ir a donde venía el que le estaba llamando. Tal vez él querría ser su amigo y no golpearlo o ignorarlo como el resto. Fue por los callejones de su mente sin saberlo, dirigiéndose hasta una fuente conocimiento y poder sin precedentes. Más temprano que tarde llegó hasta lo que parecía ser una jaula de oro hecha para mantener un animal gigante, lo cual cuanto más se acercaba para ver pudo apreciar que así era. Ya que delante suya estaba el Kyuubi no Kitsune, y Naruto como todo niño solo hizo lo que uno hacía a esa edad. ¡Wow! Eres muy grande. El animal de cola tenía que contenerse una risa que amenazaba con escaparse de él por lo infantil que era su anfitrión, lo cual era una cosa buena. Él había hecho algo que le había causado remordimientos. Cuando él estaba todavía en el estado de furia y los padres de este niño trataban de sellarlo por todos los medios y probar a su nueva mascota contra el pueblo de Konoha, aunque él no contaba con Kushina haber sobrevivido a la extracción.
Eso de por sí solo ya hablaba de la conocida vitalidad Uzumaki y de cómo de cabezas duras son, así que él tomó la decisión acertada y ordenó al Kyuubi a matar la condenada mujer para que no se metiera en medio. Hay que decir que fue muy lento y con ello él perdió su oportunidad. En un destello amarillo Minato apareció y se la llevó a la casa de seguridad a la que había llevado antes a Naruto y en la que había un Kage Bunshin trabajando en algo importante, parecía ser. Dejó a Kusina justamente al lado de su hijo recién nacido mientras él iba a por su chaleco Jonin y su capa de cuarto Hokage. Él tenía que parar el ataque Kyuubi y devolverle el saludo a ese bastardo enmascarado por Mil, por haberse atrevido a estropear este día tan magnífico y hermoso. Él no lo dejaría irse de rositas por sus acciones del día de hoy. Konoha a las afueras era una hermosa noche en la que muchos podían decir que estaban disfrutando de una noche de paz y tranquilidad. Desgraciadamente esa misma paz y tranquilidad no iba a durar mucho más por los planes de Uchiha enmascarado. El hombre llegó a Konoha y realizó los sellos del jutsu de invocación. Eso de por sí no era algo únicamente malo si no fuera porque acababa de invocar al gran Kyuubi no Kitsune. Cuando este inmenso ser apareció de la nada, hizo lo que tenía que hacer para hacer notar su presencia y disparó un rugido sónico con el objetivo de causar el caos, algo que no se hace de rogar cuando resulta que de un ataque se levantaron grandes cantidades de tierra y se llevó por delante todo, desde negocios hasta personas que no les dio tiempo de reaccionar, lo cual provocó caos y destrucción, gritos de desesperación y llantos de niño pidiendo por sus padres y madres. Fue justamente en ese mismo momento que el Sandaime y muchos ninjas aparecieron para crear una línea de defensa en contra de ese ser que estaba atacando su hogar. Una línea eran los Akimichi, que con su jutsu aumentaron su tamaño y con ello pudieron repeler el ataque del Kyuubi mejor. Luego había dos líneas diferentes, una que no paraba de lanzar kunais explosivos y otra lanzando jutsu tras jutsu para entorpecer al máximo animal. El propio Sandaime estaba atacando con todo lo que tenía al ser, pero él tenía un pensamiento no muy positivo acerca de la situación, ya que si el Kyuubi estaba libre quería decir que Minato había fallado y ello podía suponer la muerte de todos los que allí estaban. Sin que nadie lo notase, él tenía lágrimas cayéndole de los ojos al pensar en su difunta esposa ahora y en lo mucho que iba a echarla de menos. Pero enseguida se despertó de esa sensación y se concentró en el Kyuubi para asegurarse de que el ser no llegaba hasta donde vivía su nieto y donde habría más niños indefensos. Él no podía permitirse perder a una generación que tenía tantas posibilidades de conocer una paz que nadie jamás ha vivido ni sentido. En un claro próximo a Konoha, Tobi estaba disfrutando viendo cómo el Kyuubi estaba destrozando Konoha, ya que una gran parte de él ansiaba esa destrucción como una venganza por las acciones de este pueblo, un pueblo que traicionaba a los suyos ante la más mínima de problemas y sin ningún esfuerzo por solucionar las cosas. Ellos eran amantes de una falsa paz y unos hipócritas que alababan el trabajo de seguridad, y enseguida un clon suyo apareció llevando al pequeño bebé, justamente cuando el Kyuubi estaba otra vez empezando a moverse después de sufrir su pérdida de ubicación. Unas cadenas de rolo sujetaron fuertemente contra el suelo. Kusina Uzumaki había vuelto, aunque parecía más muerta que viva y era obvio que no sobreviviría a la noche. Sin embargo, había hecho un esfuerzo sobrehumano para venir aquí y era obvio para qué. Minato-kun, rápido, ayúdame a sellarlo dentro de mí, así cuando yo muera él se desvanecerá por lo menos durante otros 9 años y ello significará que no podrá hacer daño a nuestro hijo. Era obvio que el plan de la Uzumaki era sacrificarse y llevarse con ella al Kyuubi. Sin embargo, Minato tenía un gran dilema, ya que resultaba que ese hombre continuaba ahí fuera y estaba esperando una oportunidad para hacerse nuevamente con el Kyuubi, y él no podía permitir que algún extranjero se hiciera con un poder así para causar desgracias. Solo tenía una opción y le partía el corazón por lo que esto implicaba en todos los niveles. Kushi-chan, no podemos hacer eso. Si lo sellamos en ti, en 9 años estará una vez más y libre, y eso es algo que no podemos permitirnos, ya que ese hombre podría usarlo de nuevo y esta vez no habría nadie aquí para detenerlo. Por favor, Kushi-chan, compréndelo, pero lo odiarán, lo tratarán como a basura y lo que es peor, que va a estar solo y sin nadie. Minato-kun, si hacemos esto sabes que estamos condenando el infierno en la vida de nuestro hijo. Por favor, reconsidéralo, Kushi-chan, ¿no crees que lo he pensado ya? Sí sé que es posible que padezca todo eso, pero es eso o morir, ya que ¿y si ese hombre vuelve dentro de 9 años una vez más? ¿Y si sigue viniendo mientras tenga a la bestia bajo su control? No podemos permitirlo, ya que eso implicaría que nuestro hijo estuviera siempre en peligro. Con el sellado en su interior, al menos sabremos que él estará a salvo de ese enemigo. La pobre Kusina estaba desolada porque sea lo que sea no veía más que un destino cruel y oscuro, y eso era algo que la cabreaba enormemente, ya que siempre se había enfrentado a los problemas de la vida cara a cara y aquí estaba sin ni siquiera poder decir a la mierda y sigo para adelante.
Ella hiciera lo que hiciese estaba condenando a su hijo a una vida oscura. Está bien Minato-kun, acabemos con esta horrible pesadilla y despidámonos de nuestro hijo. Con eso el sellado procedió. Minato Namikaze convocó a la parca y con ella selló al Kyuubi completamente en Naruto, pero si se hubiera fijado él habría visto una mirada de pesar en el rostro del gigantesco zorro. Ninguno de ellos sabía los efectos que este día tendrían en los próximos años de la historia y de la vida de su hijo. Salto temporal: 6 años. Konoha. En la actualidad han pasado 6 fatídicos años desde ese brutal ataque y desde entonces el pueblo se ha vuelto a levantar del duro golpe que recibieron. También ahora es el 6º cumpleaños de un pequeño niño rubio llamado Naruto. Este niño era el hijo venerado de 2 héroes, pero a él lo trataban como al mayor paria de la villa, y para el mayor problema del joven era que sufría de ostracismo, ya que todo el pueblo trataba de aislarlo sin darle un segundo de. Para colmo de males nadie se preocupaba por él y simplemente esperaban que se muriera de la forma más lenta y dolorosa posible. Aunque en ocasiones algunas turbas se reunían no podían terminar bien y como de costumbre uno de sus sueños fue más que una cosa tonta. O eso fue hasta que sintió a alguien llamándolo, por lo que decidió ir a donde venía el que le estaba llamando. Tal vez él querría ser su amigo y no golpearlo o ignorarlo como el resto. Fue por los callejones de su mente sin saberlo, dirigiéndose hasta una fuente conocimiento y poder sin precedentes. Más temprano que tarde llegó hasta lo que parecía ser una jaula de oro hecha para mantener un animal gigante, lo cual cuanto más se acercaba para ver pudo apreciar que así era. Ya que delante suya estaba el Kyuubi no Kitsune y Naruto, como todo niño solo hizo lo que uno hace a esa edad. ¡Wow! Eres muy grande. El animal de cola tenía que contenerse una risa que amenazaba con escaparse de él por lo infantil que era su anfitrión, lo cual era una cosa buena. Él había hecho algo que le había causado remordimientos. Cuando él estaba todavía en el estado de furia y los padres de este niño trataban de sellarlo por todos los medios, él solo quería huir, así que hizo la única cosa que se le ocurrió: tratar de matar al niño. Por supuesto, él no contaba en ese estado con que sus padres se colocarían en medio por muy muertos que estuvieran. Pero ellos lo hicieron y esa imagen le recordó a cuando su padre les dijo que él moría y cómo se iban a quedar solos. Eso se le presentó y enseguida se dio cuenta de que había condenado al niño a esa vida. Luego se había pasado los últimos años viendo su vida y cómo lo apartaban hacia un lado y lo ignoraban. Así que había tomado la decisión más importante de su vida: él decidió cooperar con el niño. La cooperación, por supuesto, era algo que nunca pensó, pero a este niño se lo debía. Él no iba a darle el control de su poder, pero sí podía echarle un cable. Eres un contenedor muy interesante, Naruto. ¿Sabes mi nombre? ¿Podemos ser amigos? El Biju se sorprendió por el comentario del niño, ya que lo que le había pedido era algo bastante sencillo y simple. Amigo. Esa era una palabra que no figuraba dentro del vocabulario de los Byu, dado el factor de que todo el mundo los quería atados y controlados por sus vastos poderes. Y sin embargo el niño delante de él le pedía algo tan sencillo: si podemos ser amigos. Segundos después de haber dicho esas palabras, el niño estaba saltando por todo el paisaje mental como si no hubiera un mañana, ya que por fin tenía un amigo, algo que él siempre había querido. Eso por sí mismo era suficiente para alegrarle el día. Naruto, escucha, mis acciones te han costado caras y por tanto estoy en deuda contigo, así que voy a darte un regalo. Con ese regalo serás imparable e inmejorable. Los límites serán aquellos que tú mismo te pongas, así que no me defraudes y esfuérzate por mostrarle al mundo el poder que tienes. Después de decir esas palabras, el chakra azul de Naruto y el rojo del Kyuubi se entrelazaron y juntaron para dar lugar a un chakra lila. Si bien el chakra se sentía poderoso, carecía de la malicia del Biju y de la debilidad y límite del humano, y con eso ese chakra morado consumió el cuerpo de Naruto. Si alguien estuviera cerca de su lugar habría podido apreciar que una capa o mortaja lila lo cubría entero y que la tormenta se hacía más potente. Solo Dios podía saber lo que se había soltado perder a una generación que tenía tantas posibilidades de conocer una paz que nadie jamás ha vivido ni sentido. En un claro próximo a Konoha, Tobi estaba disfrutando viendo cómo el Kyuubi estaba destrozando Konoha, ya que una gran parte de él ansiaba esa destrucción como una venganza por las acciones de este pueblo, un pueblo que traicionaba a los suyos ante la más mínima de problemas y sin ningún esfuerzo por solucionar las cosas. Ellos eran amantes de una falsa paz y unos hipócritas que alababan el trabajo en equipo, pero que destacaban más a los prodigios. Y les daban una sobreimportancia, mientras el que trabaja, suda y sangra está por su cuenta. Fue así como se lo encontró el Yondaime cuando llegó al claro. Vaya, Yondaime-sama ha venido a disfrutar de las vistas. He venido a detenerte y detener al Kyuubi. Un nuevo baile se alzaba en la que el hombre enmascarado sacó su propia arma, que se trataba de una cadena cogida entre ambos de sus brazos para poder agarrar y golpear a su objetivo, mientras que el Hokage usaba su arma, el Trikunai.
Minato le lanzó su ataque, pero hay que decir que se sorprendió enormemente cuando vio que su kunai lo atravesaba. Lo dejó sin habla y es momento Tobi lo aprovechó para tratar de golpearlo con la cadena y en el proceso absorberlo para que así no se entrometiera en su plan. Sin embargo, conforme el kunai se alejó del enmascarado, Minato se teletransportó a donde estaba el kunai esquivando su palma mortal. Minato estaba pensando detalladamente en la información obtenida y tuvo que admitir que era un jutsu espacio-tiempo muy aterrador. Hacia a su usuario intangible e intocable, pero para atacar necesitaba volverse sólido. Así que él tenía una teoría de cómo golpearlo y obligarlo a retirarse antes de que pudiera hacer mucho más daño. Con eso en mente, Minato se lanzó hacia el enmascarado y le lanzó su kunai como antes. El enmascarado dejó que lo atravesara mientras que poco a poco Minato se acercaba con un Rasengan para golpearlo y él extendía la mano para absorberlo y falló porque en un instante Minato desapareció y estampó su Rasengan en su espalda. Iraisin nivel 2 Rasengan. El impacto dejó inmovilizado a Uchiha y esto permitió a Minato utilizar un sello de contrato para anular el que él tenía activo con el Kyuubi, quitándoselo de las garras y además permitiéndole ir recuperando poco a poco la consciencia. Sin embargo, como algo malo, el chico desapareció no sin antes lanzar su amenaza de que él volvería y se encargaría de controlar el Kyuubi. Solo por eso Minato sintió miedo, ya que sabía que no podía dejar al Kyuubi libre, así que se enfocó en el inmenso Biju y pudo ver que este estaba luchando con todas sus fuerzas para evitar los ataques y poder alejarse, ya que era lo que su instinto le decía, pero debido a los constantes ataques no tuvo otra que prepararse para lanzar un Bijurama. Cualquiera podía ver toda la energía yin y yang que el Kyuubi estaba combinando para crear ese ataque, y si impactaba en el pueblo, borraría a este de la faz de la tierra. Por suerte Minato apareció y usó una barrera espacio-tiempo para asegurarse de que el ataque no llegara a Konoha. La barrera cumplió con su función y envió el ataque a otro lugar en el que no habría ni heridos ni muertos. Con esto hecho, Minato se dispuso a realizar su último jutsu de su arsenal para años de la historia y de la vida de su hijo. Salto temporal 6 años. Konoha. En la actualidad han pasado 6 fatídicos años desde ese brutal ataque y desde entonces el pueblo se ha vuelto a levantar del duro golpe que recibieron. También ahora es el 6º cumpleaños de un pequeño niño rubio llamado Naruto. Este niño era el hijo venerado de 2 héroes, pero a él lo trataban como al mayor paria de la villa, y para el mayor problema del joven era que sufría de ostracismo, ya que todo el pueblo trataba de aislarlo sin darle un segundo de. Para colmo de males, nadie se preocupaba por él y simplemente esperaban que se muriera de la forma más lenta y dolorosa posible. Aunque en ocasiones algunas turbas se reunían para golpearlo, en especial el día de su cumpleaños. Y esa es la razón por la que deambulaba por la calle, ya que esperaba que una turba acabara con su sufrimiento y le permitiera descansar, ya que en 5 años había estado solo luchando por sobrevivir sin la ayuda de nadie y con menos que nada. La única persona que hasta ahora le había ayudado había sido el Sandaime, que únicamente le daba un estipendio por ser un huérfano y además le consiguió un pequeño apartamento en el que vivir y refugiarse, aunque más bien era un basurero que se caía a pedazos, pero él no se quejaba porque era mejor que nada. Siempre se preguntaba por qué lo odiaban y despreciaban. Porque nadie quería reconocerlo y simplemente lo aislaban de esa ciudad. Él estaba cansado y solo quería que alguien lo reconociera, alguien que le ayudara al menos con los pasos de la vida, pero él jamás tendría esa suerte, ya que eso solo era para los niños normales y no para él. Flashback 6 años antes. Pocos días después del ataque del Kyuubi se estaba celebrando una reunión en la cual el Sandaime recién restituido acababa de llegar. Había habido bastantes bajas, ya que una tercera parte del pueblo había sido dañado. Por supuesto, las reparaciones y los actos fúnebres estaban haciendo ya sus caminos, sin embargo aún faltaba discutir varios puntos y era para eso que estaban en esta reunión. Bien, concejal Shimura, usted ha llamado a esta reunión, así que exponga su caso para que podamos entender qué es lo que sucede y qué quieres saber acerca del ataque. Bien. Como todos sabemos, el Biju fue derrotado por el Yondaime y Kusino Uzumaki a costa de sus vidas. Sin embargo, no sabemos dónde está dicho ser ahora y creo que es en la preocupación del pueblo que necesitamos esa información para poder estar más preparados. Era obvio que quería saber dónde estaba el Jinchuriki, demasiado obvio, pero Hiruzen vio entonces las caras de los demás concejales y se dio cuenta de que su verdadero objetivo no era que él respondiera la pregunta, sino que la curiosidad llegara a todos en el consejo y por tanto él se viera obligado por la presión a decir exactamente dónde estaba el Biju. El Biju fue sellado en un niño, o más bien en este niño. Entonces Hiruzen dejó a todos ver al pequeño bebé que había estado cuidando todos estos años y la reacción fue inmediata, ya que los gritos de la parte civil, las miradas calculadoras de Danzo y Fugaku, junto con la indiferencia del resto de los clanes, la que predijo la vida desde ese momento del niño, una vida solitaria y sin nada. Silencio.
Minato se sacrificó a sí mismo para sellar a ese ser en este niño es una falta de respeto. Y es por eso que su